Hermanos, antes de empezar quiero agradeceros por estar aquí. Este espacio no es un canal cualquiera, es una familia. Un lugar donde compartimos verdades que duelen, aprendizajes que sanan y silencios que despiertan. Si estás aquí, no es casualidad. Así que, antes de continuar, te invito a suscribirte. No lo hagas por costumbre, hazlo por ti, por tu propio crecimiento, por tu compromiso con el alma. Porque este camino, aunque a veces sea solitario, aquí lo caminamos juntos. Hoy quiero hablarte del ego, esa voz que todos tenemos dentro y que aunque a veces parece protegernos, la mayoría de las veces nos encierra. Es esa parte de ti que te hace dudar, competir, defenderte. Esa que necesita ser vista, ser reconocida, ser tenida en cuenta. El ego no busca la verdad, busca validación. Y en ese juego, muchas veces pierdes la paz, pierdes energía. Y sin darte cuenta, te pierdes a ti. El ego es astuto. Te hace creer que actúas por amor, cuando en realidad lo haces por miedo. Miedo a no ser suficiente, miedo a no ser aceptado, miedo a perder lo que crees que te define. Y lo curioso es que cuanto más intentas demostrar que vales, más te alejas de sentirte valioso. Porque el valor real no necesita demostraciones, se reconoce en silencio. Y así vivimos, intentando tener razón, defendiendo puntos de vista, compitiendo por atención. Nos enseñaron que si no destacas, no existes. Pero eso es mentira. Existir no tiene nada que ver con sobresalir. Existir es ser, es estar presente, es poder mirarte al espejo y decir: no tengo que ser más que nadie, solo tengo que ser yo. Hermanos, el ego es como una sombra. Cuanto más huyes de él, más grande se hace. Pero cuando te detienes, lo miras y lo aceptas, empieza a perder poder. No se trata de eliminarlo, sino de conocerlo, de observar cómo actúa, cómo reacciona, cómo manipula tus pensamientos cuando sientes miedo o rechazo. Cuando lo entiendes, dejas de pelear con él. Y ahí empieza la verdadera paz. El ego quiere tener siempre el control, quiere decidir, dirigir, planearlo todo. Pero la vida no puede controlarse, solo puede vivirse. El ego teme el cambio, pero el alma se nutre de él. Por eso, cuando eliges fluir, cuando eliges aceptar lo que llega, el ego se desespera y el alma descansa. Hay una trampa muy peligrosa, el ego espiritual. Esa forma en la que, incluso buscando la luz, caes en la oscuridad de creerte superior por tu conciencia. Te convences de que estás más despierto que otros y sin darte cuenta, te separas otra vez. Porque el ego no distingue caminos. Puede disfrazarse de humildad, de sabiduría o incluso de amor. Lo importante no es cuán consciente te creas, sino cuánto amor puedes ofrecer sin necesidad de demostrarlo. El ego no soporta el perdón, porque perdonar implica soltar, y el ego se alimenta del resentimiento. Por eso te repite una y otra vez: no olvides lo que te hicieron, no dejes que te pisoteen. Pero el perdón no es debilidad, es liberación. Perdonar no significa justificar, significa no seguir cargando con lo que ya no te pertenece. El ego guarda rencor, el alma suelta y sigue. Y dime, hermano, ¿cuántas veces has dejado de disfrutar el presente por culpa de esa voz?
esa que te dice que deberías estar más adelante, que aún no has hecho suficiente, que otros van más rápido. Esa voz que te roba el ahora por miedo a un mañana que ni siquiera existe. El ego vive en la comparación, pero la verdad vive en la gratitud. Y cuando empiezas a agradecer lo que tienes, el ego se apaga poco a poco. Empiezas a ver la vida desde otro lugar. Ya no necesitas defenderte, porque entiendes que nadie puede quitarte lo que eres. Ya no te duele tanto cuando alguien no te entiende, porque comprendes que cada quien ve desde su nivel de conciencia. Ya no sientes la necesidad de impresionar, porque has aprendido que lo simple es lo que perdura. La madurez emocional empieza cuando puedes verte sin filtros, cuando puedes admitir, sí, tengo ego, y aún así seguir amándote. Porque el amor verdadero no se da cuando todo está en orden, sino cuando eres capaz de mirarte con compasión incluso en el caos. No hay crecimiento sin humildad, y no hay humildad sin verdad. Y llega un momento en el que todo cambia, en el que dejas de buscar afuera lo que siempre estuvo dentro, en el que dejas de medir tu valor por resultados, por títulos o por aplausos, en el que ya no necesitas ganar para sentirte bien. Ese día, el ego se calla y tú vuelves a respirar en paz. Entonces entiendes que el propósito de la vida no es vencer al ego, sino transformarlo, usar su energía como impulso, no como prisión, porque incluso el ego tiene un papel. Te muestra dónde aún tienes miedo, dónde todavía necesitas sanar. Es el espejo que te enseña las heridas que tu alma quiere abrazar, y ahí es donde todo cobra sentido. Te das cuenta de que el verdadero poder no es controlar, sino confiar, que la verdadera grandeza no es sobresalir, sino servir, y que el amor más puro no es el que busca ser correspondido, sino el que se entrega sin esperar nada. Hermanos, no vinimos a este mundo para competir ni para impresionar, vinimos para recordar, para volver a casa, a ese lugar interior donde no hay juicio, ni miedo, ni necesidad de demostrar nada. Y el camino de regreso empieza cuando decides mirar dentro sin miedo, sin máscaras, sin excusas. El ego teme el silencio, porque en el silencio pierde su poder. Cuando aprendes a quedarte quieto, sin buscar, sin reaccionar, sin defenderte, el ego empieza a desmoronarse. Es ahí cuando puedes escuchar la voz del alma, esa que no grita, esa que simplemente susurra. Estoy aquí, siempre estuve aquí. Y entonces comprendes que la verdadera fortaleza está en la calma, no en la respuesta. A veces el ego se disfraza de pasado. Te hace revivir heridas, errores, momentos que ya no existen. Pero el pasado solo tiene poder si tú se lo das. Cada pensamiento repetido es una cuerda que te ata, y cada perdón es una tijera que te libera. El alma no necesita repetir historias, necesita escribir una nueva. También se disfraza de futuro. Te hace creer que la felicidad está en lo que viene, en lo que conseguirás, en lo que aún no tienes. Pero la felicidad no es un destino, es una forma de caminar. El ego corre, el alma camina, y quien camina con presencia llega más lejos que quien corre detrás de una ilusión. El ego se alimenta del ruido, de las distracciones, del movimiento constante. Por eso nos cuesta tanto estar solos, porque en el silencio no hay donde esconderse. Pero la soledad
No es ausencia, es espacio. Y solo quien aprende a estar en su propia compañía descubre el poder de su verdadera presencia. Y cuando por fin eliges dejar de luchar contra el ego, algo profundo ocurre. Te reconcilias contigo. Te das cuenta de que no necesitas ser perfecto, que tus sombras también forman parte de tu belleza, que el camino espiritual no es ascender, sino integrar. No es rechazar lo oscuro, sino iluminarlo con comprensión. El ego teme la rendición, porque rendirse no es perder, es confiar. Es decir, no tengo todas las respuestas, pero confío en el proceso. Y ahí, en ese acto de humildad, tu alma florece. Porque donde el ego ve derrota, el alma ve expansión. Cuando dejas de vivir desde el yo y comienzas a vivir desde el nosotros, algo mágico sucede. Empiezas a sentir compasión, conexión, unidad. Te das cuenta de que cada persona que se cruza en tu camino es un espejo que refleja una parte de ti que aún debes abrazar. Y entonces, cada encuentro se convierte en una oportunidad de crecer. El ego busca tener la razón, el alma busca comprender. Y cuando cambias la necesidad de ganar por el deseo de entender, el mundo cambia contigo. Porque ya no ves enemigos, ves maestros. Ya no ves batallas, ves lecciones. Ya no ves caos, ves propósito. A veces la vida te rompe, no para destruirte, sino para quebrar las estructuras del ego. Para que te des cuenta de que la verdadera fuerza no está en resistir, sino en permitir. Que a veces el mayor acto de valentía es aceptar que no puedes más y aún así seguir amando. Amar la vida, amar el proceso, amarte incluso en tus caídas. Cuando logras ver más allá del ego, descubres una paz que no depende de nada. Una calma que no proviene del control, sino de la entrega. Ya no necesitas tener todas las respuestas, porque entiendes que la sabiduría llega cuando el ruido se apaga. Y en ese silencio, encuentras a Dios dentro de ti, sin nombres, sin formas, solo presencia. Y finalmente, cuando miras atrás, entiendes que todo tenía sentido, que cada herida, cada pérdida, cada error, fue una forma de recordarte que no eras el personaje, eras el observador, que no eras la máscara, eras la esencia, que el ego fue solo el puente hacia tu despertar. Por eso, si algo de lo que has escuchado hoy ha resonado contigo, te invito a quedarte. Suscríbete al canal. Hazlo por ti, por tu alma, por tu compromiso con la verdad. Porque aquí no venimos a hablar del ego, venimos a trascenderlo, a entender que lo que creías ser solo era una parte, y que detrás de todo eso siempre fuiste tú.